La humanidad se encuentra en los albores de una nueva revolución industrial sin precedentes. Y es que las estructuras corporativas, pedagógicas y sociales de los países más desarrollados ya se están viendo modificadas con el vertiginoso auge de la inteligencia artificial, a saber, un conjunto de capacidades cognitivas expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas, resolver problemas y tomar decisiones cada vez más complejas a partir de una serie de datos. Con todo, ¿sería tan siquiera posible vislumbrar las implicaciones de esta constelación de avances tecnológicos sin cuestionarse primero el concepto mismo de inteligencia? Bueno, el caso es que son múltiples las interpretaciones que distintas civilizaciones han otorgado a este término a lo largo de la historia. Desde la veneración de una sabiduría cuyo germen es la combinación del conocimiento y la virtud en la antigua Grecia, hasta la apreciación de un ingenio más práctico y utilitario en la antigua Roma, pasando por la tríada de equilibrio, armonía y adaptación en la antigua China. Damas y caballeros, mi cometido a lo largo del presente documental será desgranar las principales disyuntivas en lo que concierne a los seres inteligentes. ¿Cómo se podría definir, entender y medir esta facultad tan familiar como difusa? ¿Y qué aportes ofrece la psicología contemporánea al respecto? Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. En la antigüedad clásica se aludía al vocablo nous para designar a una suerte de intelecto divino o inteligencia superior que otorgaba a los seres humanos la capacidad de discernir y comprender el orden cósmico. No obstante, este enfoque para el estudio de la naturaleza fue rechazado por filósofos de la Edad Moderna temprana como Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke y David Hume por estar fuertemente relacionado con las teorías metafísicas y cosmológicas de la teleología escolástica. Dicho elenco de pensadores prefirió emplear el sustantivo comprensión a fin de marcar una ruptura con el pasado y, sobre todo, subrayar su intención de centrarse en procesos mentales concretos y observables más que en entes metafísicos y abstractos. En otras palabras, buscaban acentuar el carácter empírico y tangible de la mente humana. Empero, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra? Pues inteligencia proviene de intelligere, un verbo latino compuesto por las raíces inter, que significa entre, y legere, que significa leer o escoger. Por lo tanto, su traducción exacta apunta a comprender y percibir como procesos cognitivos. El agente elector hará uso de sus facultades intelectuales para seleccionar la mejor opción entre todas las que se encuentran a su disposición para cada problema específico. Ahora bien, no piense el espectador que ya nos podemos dar con un canto en los dientes. Lo cierto es que no hay una única definición de este término. A finales del siglo pasado, se publicó un artículo de opinión op-ed en el Wall Street Journal como respuesta a la polémica generada por el libro titulado La curva en campana, el cual proponía cambios políticos basados en supuestas conexiones entre raza e inteligencia. De un total de 131 investigadores invitados a firmar el documento, 48 se negaron explícitamente a estampar en él su rúbrica. En dicho artículo, se definía la inteligencia como, cito textualmente, una capacidad mental muy general que implica la habilidad de razonar adecuadamente, pensar abstractamente, aprender rápidamente, aprender de la experiencia, planificar acciones futuras, resolver problemas variados y entender ideas complejas. Esta capacidad trasciende el mero aprendizaje libresco, una técnica académica concreta o la destreza para realizar exámenes. Más bien, refleja una aptitud más amplia y profunda para comprender el entorno, dar sentido a las cosas y descubrir qué hacer. En suma,
Un informe publicado por la Junta de Asuntos Científicos de la Asociación Estadounidense de Psicología añade lo siguiente: el rendimiento intelectual de una persona determinada variará en diferentes ocasiones y dominios según lo juzguen plurales criterios. Los conceptos de inteligencia son intentos de aclarar y organizar este enrevesado conjunto de fenómenos. Y a pesar de que se ha logrado cierta claridad en algunas áreas, ninguna conceptualización ha respondido todavía a las preguntas importantes ni ha logrado un acuerdo universal. De hecho, cuando se solicitó hace poco a 2 docenas de destacados teóricos que expresaran su definición particular del término, ofrecieron como resultado 24 definiciones distintas, todas ellas con sus respectivos matices. De forma más reciente, un buen número de psicólogos concuerdan en que una de las claves para dar con la noción de inteligencia es la adaptación al medio exterior. En este sentido, el proceso adaptativo puede ocurrir en una inmensa variedad de escenarios. Un estudiante que aprende el material necesario para desenvolverse correctamente en el curso, un médico que estudia la enfermedad subyacente de un paciente con síntomas desconocidos, o un artista que reelabora una pintura para transmitir una impresión más coherente. A grandes rasgos, adaptarse implica ejercer un cambio en uno mismo para hacer frente al entorno con mayor eficacia, pero también puede significar cambiar de entorno o encontrar uno completamente nuevo. Quizás la decisión más inteligente por parte del alumno, doctor o pintor sea delegar dichas tareas ante el socrático reconocimiento de su propia ignorancia. Un aspecto bastante notable de este mecanismo es que se basa en la utilización armoniosa de un conjunto de procesos cognitivos. Véase: percepción, atención, aprendizaje, memoria, lenguaje, razonamiento, resolución de problemas, etc. Nótese que no se pretende reducir la inteligencia a una operación mental específica, sino aludir a una combinación selectiva de operaciones que se dirige intencionalmente hacia una conducta adaptativa. Puesto en términos más simples, un sujeto no tendría por qué ser automáticamente inteligente solo por memorizar el temario de una asignatura al pie de la letra, utilizar un vocabulario repleto de tecnicismos o seguir con atención un monólogo, debate o tertulia. Por increíble que parezca, estas conclusiones no han resultado siempre tan obvias para los investigadores del tema. Es por esto por lo que creo conveniente hacer un repaso de las principales teorías de la inteligencia, enfatizando de entrada en el enfoque psicométrico, aquel que se apoya en instrumentos estadísticos para entender y medir las estructuras intelectuales. De ahí que la mayoría de líneas teóricas se hayan establecido a raíz de los datos obtenidos de pruebas de habilidades mentales como analogías, verbigracia, las llaves para la cerradura como las contraseñas para, clasificaciones, verbigracia, indique qué palabra no pertenece al grupo, arroz, trigo, centeno, maíz y zanahoria, y series completas, verbigracia, continúe con la serie numérica 2, 3, 5, 9, 17, 33... A principios del siglo XX, el psicólogo francés Alfred Binet y su colega Henry Simon comenzaron a desarrollar en la urbe parisina una medida que permitiera diferenciar a los estudiantes predispuestos a un aprendizaje más rápido de aquellos cuyo ritmo de asimilación era más lento. Su objetivo era ayudar a los docentes a impartir una enseñanza mejor adaptada a estas dos categorías de alumnos. Con arreglo a lo mencionado, la dupla desarrolló lo que la mayoría de los psicólogos considera hoy como la primera prueba de inteligencia. Básicamente, este examen consistía en una amplia variedad de preguntas que evaluaban la capacidad para nombrar objetos, definir palabras, dibujar imágenes, comparar elementos, completar frases y construir oraciones. Binet y Simon sostenían que, pese a la diversidad superficial de las cuestiones propuestas,
Todas ellas priorizaban la comprensión, razonamiento y emisión de juicios. De facto, las correlaciones entre los numerosos tipos de medida resultaron ser positivas. Es decir, los jóvenes que acertaron en un ítem tenían más probabilidades de acertar en otros también, aunque los ejercicios en sí fueran dispares a simple vista. Sobre la base de estos resultados, el psicólogo inglés Charles Spearman planteó la hipótesis de que debía existir un único constructo subyacente que midiera todos estos elementos. Esto es, que las diferentes habilidades y destrezas calibradas en los tests tuvieran algo en común. ¿Y cómo llamó este elemento? Factor de inteligencia general, mejor conocido como factor G. Su idea fundamental es la siguiente: si una tarea requiere inteligencia, entonces requiere también G. En la actualidad, casi todos los psicólogos creen que este indicador está relacionado con el pensamiento abstracto y, por aplicación directa, las facultades mencionadas anteriormente. Sin embargo, ¿qué es G exactamente? Al fin y al cabo, no es lo mismo designar algo que entender su esencia, ¿verdad? Pues ni siquiera el mismo Charles lo supo aclarar, sin perjuicio de que sí llegara a sugerir que podría ser algo parecido a energía mental. Antes bien, el hecho de que haya un acuerdo general sobre la existencia del factor general no quita que también haya evidencia de una inteligencia específica o factor S, una medida de aptitudes concretas en dominios limitados. Un resultado empírico que respalda la idea de S proviene de las propias pruebas de inteligencia. Aunque las puntuaciones en los diversos tipos de preguntas son relativamente dependientes las unas de las otras, algunos bloques de ejercicios se correlacionan más entre sí que otros, formando grupos o clústeres de inteligencias. Mismamente, el psicólogo estadounidense Lewis Leon Thurston argumentó a favor de 7 factores que identificó como habilidades mentales primarias al no estar plenamente de acuerdo con la teoría de Spearman. 1. Comprensión verbal. IDEST, la habilidad para capturar el significado de las palabras, conceptos e ideas. 2. Fluidez verbal. IDEST, la habilidad para emplear las palabras a la hora de completar tareas como rimas, anagramas o crucigramas. 3. Manejo numérico. IDEST, la habilidad para utilizar los números en la resolución de problemas de cálculo y razonamiento aritmético. 4. Visualización espacial. IDEST, la habilidad para visualizar y manipular formas y patrones en el espacio. 5. Razonamiento inductivo. IDEST, la habilidad para derivar reglas generales a partir de datos particulares. 6. Amplitud memorística. IDEST, la habilidad para recordar información en forma de nombres, definiciones, fórmulas, glosarios, imágenes, eventos o rostros. Y 7. Velocidad perceptual. IDEST, la habilidad para captar detalles ambientales con precisión y determinar diferencias y similitudes entre los múltiples estímulos. Eso sí, estas dimensiones aparentemente independientes tienden a arrojar no desdeñables correlaciones, lo cual muestra nuevamente la importancia del factor general. Dicho esto, se ha llegado a resolver el debate entre Spearman y Thurston, a saber, entre G y S. Bien, los psicólogos Philip Vernon y Raymond Cattell señalaron que ambos llevaban parte de razón. Y es que estos dos últimos autores esbozaron una jerarquía de las facultades intelectuales desmintiendo la hipótesis de que la inteligencia general y la inteligencia específica son mutuamente excluyentes. Para ilustrar mejor este punto, piensa el espectador en una orquesta. Si bien cada músico es excepcional en su correspondiente instrumento, todos comparten destrezas y conocimientos básicos de la teoría musical. Y por descontado, han de seguir el ritmo de la obra acorde a las indicaciones del director.
En este sentido, la agrupación funciona como un todo unificado donde cada parte contribuye con su toque de unicidad. De acuerdo, pues algo parecido ocurriría con la inteligencia. Cada quien posee un arsenal de habilidades concretas que sirve como complemento a una capacidad superior encargada de su efectivo uso y coordinación en incontables contextos del día a día. Habida cuenta de ello, Cattell propuso que el factor G se puede dividir en dos tipos más. Por un lado, la inteligencia fluida, o GF, se refiere a las operaciones mentales que el individuo pone en marcha para solucionar problemas novedosos independientemente del conocimiento previamente adquirido. Esta abarcaría el pensamiento abstracto, el procesamiento informacional y la adaptación ambiental. Por otro lado, la inteligencia cristalizada, o GC, se refiere a la amplitud y profundidad de los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida. Esta abarcaría tanto el repertorio léxico como las experiencias vitales y el saber enciclopédico. Verbigracia, imagina el oyente a una persona que se enfrenta por primera vez a un puzzle. La velocidad para identificar las piezas adyacentes, la intuición de su método de ensamble o la precisión para proyectar la imagen final son ejemplos de razonamiento fluido en acción. Por el contrario, una persona que ya ha resuelto rompecabezas similares en varias ocasiones podrá aplicar estrategias eficaces basadas en la maestría cristalizada por medio del ensayo y error. Si simplificáramos aún más ambos términos, podríamos aludir a la fluidez mental como la perspicacia, lucidez, agilidad y sagacidad de un sujeto, y a la cristalización mental como su experiencia, erudición y sabiduría acumulada. En lo que a esto respecta, el psicólogo estadounidense John Horn planteó que el factor GF aumenta en el primer tercio de la vida para disminuir en la temprana adultez, mientras que el factor GC crece considerablemente conforme transcurren los años hasta que el deterioro cognitivo de la vejez se hace demasiado evidente. Tras todo lo mencionado, ¿han conseguido las teorías psicométricas la aprobación universal de la comunidad científica? Sí y no. Dejando a un lado el hecho de que cualquier método que sustentase tantas líneas teóricas levantaría más de una sospecha, los psicómetras carecían por aquel entonces de medios científicos robustos para resolver sus discrepancias. Con todo, el contratiempo más grave es que poco o nada sustancial se logró enunciar sobre los mecanismos subyacentes a la inteligencia. Claro, una cosa es hablar de factor general o inteligencia fluida. Otra muy distinta, explicar lo que sucede en la mente de las personas cuando están ejecutando susodichas facultades, o directamente, describir con claridad las estructuras y modificaciones neurofisiológicas involucradas en ellas. Así pues, una evaluación justa del desempeño individual requiere la comprensión de los procesos intelectuales. En caso contrario, existe el riesgo de arribar a conclusiones engañosas o incorrectas. Sin ir más lejos, supongamos que un estudiante rindiera mal en el apartado de analogías verbales de una prueba psicométrica. ¿Es este dato suficiente para afirmar que semejante individuo no razona bien? Bueno, podría ser el caso, pero también no serlo. Otra interpretación igualmente plausible es que el alumno no ha entendido las palabras. Por ejemplo, un excelente razonador dotado de un vocabulario modesto podría dejar en blanco la casilla de la siguiente frase: bucólico es a proliferar como perenne es a... Mediante un análisis cognitivo, el intérprete del test podría cribar entre una baja capacidad de razonamiento y una mera falta de riqueza léxica. La mayoría de los enfoques cognitivistas estipulan que la inteligencia comprende tanto las representaciones mentales, idest, proposiciones, imágenes, recuerdos, etc.,
como los procesos que operan sobre ellas. Idest, percepción, atención, memoria, etc. Prima facie, se supone que un sujeto más inteligente es capaz tanto de representar la información con más claridad como de efectuar operaciones a mayor velocidad. Un objeto de estudio interesante de esta rama teórica consiste en matizar si el procesamiento mental es de carácter serial, esto es, si los procesos acaecen uno tras otro, o paralelo, esto es, si los procesos acaecen al mismo tiempo. Empero, el reconocimiento de la dicotomía entre el rendimiento en la vida real y en el mundo académico condujo a los psicólogos a observar y analizar la cognición en el contexto del entorno en el que opera en vez de manera aislada. De ahí surgieron las teorías cognitivo-contextuales de las inteligencias múltiples, véase, una propuesta de Howard Gardner que sugiere la existencia de distintas clases de inteligencia como la lógico-matemática, lingüística, musical, espacial, kinestésica, naturalista, intrapersonal e interpersonal, y la inteligencia emocional, véase, la capacidad para identificar, gestionar y comunicar tanto las emociones propias como las ajenas. No obstante, no profundizaré en ellas porque ya las he tratado en 2 documentales aparte, y en suma, hay mucha polémica respecto a su validez empírica. En el año 1993, el psicólogo estadounidense John Carroll realizó un trabajo exhaustivo para integrar todas las investigaciones sobre la inteligencia previamente expuestas. Básicamente, su sistema de estratos en forma de árbol va desde el factor general hasta las habilidades más concretas. Dado que el modelo carrolliano se apoya en nuevos análisis de cientos de bases de datos, muchos psicólogos lo consideran definitivo. Sin embargo, el enfoque biológico ha puesto sobre la mesa proposiciones bastante significativas en las últimas 3 décadas, centrándose en 3 potenciales puntos clave: el tamaño del cerebro, la velocidad y la eficiencia de la transmisión neuronal y la capacidad de la memoria de trabajo. En primer lugar, los estudios que han medido el volumen cerebral mediante técnicas de neuroimagen postulan la correlación de esta variable con la inteligencia. Asimismo, otros factores como el grosor de la corteza y la cantidad de neuronas parecen estar relacionados con aquella. Ahora bien, es crucial recordar que estos hallazgos correlacionales no tienen por qué ser también directamente causales. Es posible que crecer en un entorno estimulante que recompense el pensamiento y el aprendizaje fomente un mayor incremento en el tamaño del cerebro, o que una tercera variable, como una nutrición rica y variada, contribuya tanto al aumento de la inteligencia como al del volumen cerebral. En segundo lugar, otra posibilidad es que los cerebros de los individuos más inteligentes funcionen más rápido o con mayor eficiencia respecto al resto. A luz de este apunte, algunas investigaciones han mostrado que la velocidad con la que un sujeto procede con tareas sencillas, como determinar la línea de mayor longitud en un conjunto de pares o presionar lo más pronto posible una serie de botones iluminados, predice parcialmente la inteligencia. En tercer lugar, los puntajes de ciertos tests están notablemente correlacionados con las plurales medidas de la memoria de trabajo, un tipo de memoria a corto plazo que permite el almacenamiento y manipulación temporal de la información para la realización de tareas cognitivas complejas como la comprensión lingüística, las habilidades matemáticas o el razonamiento lógico. Algunas situaciones de la vida cotidiana que requieren esta capacidad serían retener una dirección o número de teléfono recién adquirido, sumar mentalmente la cuenta del supermercado o recordar los movimientos previos en una partida de ajedrez en aras de planificar los siguientes a tiempo real. Todo sea dicho, la inteligencia no se sitúa en una parte específica del cerebro, pero sí prevalece más en algunas zonas que en otras. Para ser más específicos, una de las áreas protagonistas es la corteza prefrontal,
a saber, la región encargada de las funciones ejecutivas, toma de decisiones, resolución de problemas, pensamiento abstracto. Por supuesto, ha habido muchos más objetos de estudio por parte de la rama neurológica, el flujo sanguíneo, las ondas cerebrales e incluso las diferencias hemisféricas. Desde luego, los avances en el terreno de la neurociencia podrían traer más de una sorpresa en un futuro próximo. Llegados a este punto, ¿qué aspectos habría que tomar en consideración acerca de las pruebas de inteligencia? Y más importante aún, ¿son de veras tan fiables como suenan? Por lo pronto, es menester que los formatos diseñados reflejen consistencia a lo largo del tiempo y demuestren la validez del constructo, o sea, que midan la inteligencia en lugar de otra cosa. Entonces, ¿cuál es su objetivo metodológico? Normalmente, medir el factor de inteligencia general, o G. Un detalle tan fundamental como obvio es que los procesos intelectuales cambian con la edad. Un crío de 4 años que pudiera dividir 200 entre 40 sería ciertamente prodigioso, pero un joven de 25 años que no pudiera hacerlo sería visto como un hombre de pocas luces. Por consiguiente, comprender este fenómeno nos obliga casi heurísticamente a conocer los estándares de cada población en un periodo concreto de su vida. Bien, pues en eso consiste justamente la estandarización: evaluar a un gran número de personas de diferentes edades y calcular la puntuación media del examen en cada nivel. Si comparásemos la edad mental de un individuo con su edad cronológica, el resultado sería el cociente intelectual, también llamado coeficiente intelectual. Verbi gracia, un niño de 12 años que se desempeña tan bien como el niño promedio de su edad tendría un CI de 100. Véase, 12 entre 12 multiplicado por 100. Mientras que un niño de 10 años que rinde tan bien como el niño promedio de 12 tendría un CI de 120. Véase, 12 entre 10 multiplicado por 100. Aún así, este procedimiento es ciertamente anticuado. La mayoría de las pruebas de inteligencia modernas se basan en la posición relativa de la calificación de un sujeto entre gente de su misma edad. He ahí la popularidad de la escala WISE, acrónimo de escala Wechsler de inteligencia para adultos. En términos generales, se lleva a cabo una proyección del rango medido del individuo en una campana de Gauss formada por la distribución de los valores posibles para su grupo correspondiente, de suerte que la inteligencia media adquiere el valor de 100 y posee una desviación típica de 15. ¿Has sacado un 90? Estás por debajo de la media, pero tu desvío es esperable. ¿Has sacado un 110? Estás por encima de la media, pero tu desvío es esperable. ¿Has sacado un 140? Estás muy por encima de la media, así que entrarías en el ámbito de la superdotación. Una vez articulado el concepto genérico de cociente intelectual, es hora de repasar la lista de puntos a favor y en contra de este procedimiento. Por un lado, el WISE 4 está altamente correlacionado tanto con otras pruebas de CI y DEST, la de Stanford-Binet, como con una batería de criterios de éxito académico y profesional, y DEST, calificaciones escolares, desempeño laboral y nivel ocupacional. De igual manera, los psicólogos industriales y corporativos suelen emplear numerosos test estructurados en el proceso de selección de personal para reclutar a candidatos que probablemente aúnen las capacidades, destrezas, conocimientos y cualidades requeridas en ciertos puestos. Por otro lado, algunos investigadores rechazan esta forma de clasificar la inteligencia debido a su potencial parcialidad, es decir, el hecho de que mida únicamente una parte de aquella. Quizás el impedimento más remarcable de este tipo de pruebas es que podría haber circunstancias que influyan más de la cuenta en su resultado, tales como la salud,
el estado anímico o el conocimiento previo de ejercicios similares. Uno de los críticos más activos y acreditados que se opusieron a la idea del coeficiente intelectual fue el paleontólogo Stephen Jay Gould. Él desechó el análisis factorial como criterio científicamente válido en la investigación psicométrica y expuso los fuertes incentivos políticos y prejuicios sociales en el estudio histórico de la inteligencia. Ya desarrollé en el vídeo del efecto profeta cómo las profecías autocumplidas de ciertos maestros y pedagogos norteamericanos incidieron sobre el rendimiento de los alumnos pertenecientes a etnias consideradas falsamente como menos dotadas durante buena parte del siglo XX. Para más INRI, otra de las críticas más sonadas al IQ gira en torno al denominado efecto Flynn, la observación de que las puntuaciones de los tests han incrementado sustancialmente a nivel global durante las últimas décadas. Claro, se debe esta subida a una extensa red causal que ha elevado el nivel general de inteligencia, tales como un mayor acceso a la información, una mejor alimentación o una vida social más compleja, o más bien a que las pruebas no se han estandarizado lo suficiente como para compensar el hecho de que exista una mayor familiaridad con los exámenes de opción múltiple. En fin, sin perjuicio de que el CI pueda ser una vara de medir útil en lo que concierne a ciertas facetas cognitivas de la inteligencia, es razonable pensar que no cubra toda su amplitud espectral. Otro de los debates más candentes de esta temática trata acerca del porcentaje de influencia genética y ambiental. De forma similar a otros constructos psicológicos como la personalidad, la inteligencia presenta raíces tanto hereditarias como aprendidas que han sido analizadas rigurosamente a través de una colección de estudios tanto de adopción como de gemelos. Por un lado, se estima que entre el 40 y el 80% de la variabilidad en el cociente intelectual encuentra su causa en los genes, y por ende, es presumible que la herencia genética juega un rol más decisivo que el entorno. Por ejemplo, los puntajes de gemelos idénticos o monocigóticos se correlacionan mucho más que los de los gemelos fraternos o dicigóticos, o sea, menos similares genéticamente, respectivamente, un 86 frente a un 60%. Otra investigación destaca que la correlación entre el CI de padres e hijos es superior en hijos biológicos que en adoptivos, respectivamente, un 42 frente a un 19%. Como guinda del pastel, el papel de la genética se fortalece a medida que crecen los niños. Pese a que la inteligencia de los menores de 3 años no suele predecir la de su adultez, sí lo hace a partir de los 7. Por otro lado, también hay evidencia empírica de que las personas no nacen con niveles intelectuales fijos e inmutables. Volviendo a los ejemplos anteriores, los gemelos criados en el mismo hogar tienen coeficientes más parecidos que los gemelos criados en hogares aparte. Un dato curioso es que el hecho de que la inteligencia tienda a estabilizarse a medida que envejecemos sugiere que las experiencias ambientales tempranas son más determinantes que las posteriores. Además, la variabilidad de la inteligencia infantil se ve más afectada por los factores del entorno en las clases bajas respecto a las altas debido a una mayor contingencia a la hora de brindar una atmósfera nutritiva, educativa, segura, cercana y tranquila. En casos más extremos de pobreza, una dieta deficiente en vitaminas, proteínas y minerales o una exposición abundante a toxinas como el plomo en agua potable o las partículas de pintura podrían obstaculizar todavía más el correcto desarrollo neurológico. En la otra cara de la moneda, la educación reglada y autónoma fomenta el desarrollo de las facultades intelectuales. El número de años transcurridos en el colegio presenta una correlación aproximada del 60% con el cociente intelectual. Antes bien, esta cifra puede estar motivada por el hecho de que los individuos con puntuaciones superiores tienden a disfrutar más de la rutina escolar que aquellos con puntuaciones inferiores, y por lo tanto,
es más probable que permanezcan y destaquen en la escuela. A la postre, conviene advertir que es tremendamente difícil escindir totalmente los roles relativos a la natura y a la nurtura. Por ejemplo, si se dan explícitamente diferencias de trato entre niños con capacidades supuestamente inferiores, equivalentes o inferiores al promedio, la brecha intelectual podría acentuarse todavía más. La posibilidad de que las variaciones genéticas moderadas se puedan traducir con el tiempo en grandes contrastes ha de contemplarse seriamente tanto por los cuerpos docentes como por los equipos pedagógicos. Hasta este preciso instante he puesto el foco en el ser humano al hablar de inteligencia. No obstante, creo conveniente explorar brevemente ciertas nociones de la inteligencia no humana en el tramo final de la disertación. En primer lugar, los científicos han mostrado interés en la inteligencia animal mediante el estudio de las capacidades mentales de una especie particular y la comparación de habilidades entre distintas especies. Por ello, algunos desafíos de esta área de investigación consisten en definir el término para dotarlo de un significado más amplio y en hallar una medida que contraste con precisión la cognición entre varias formas de vida. Concretamente, vertebrados como los mamíferos, las aves, los reptiles y los peces han reflejado un grado intelectual prominente en una larga lista de tareas físicas y procesos mentales. La resolución de problemas en los chimpancés, la imitación de sonidos de los loros, el uso de herramientas en los cuervos, la prodigiosa memoria de los elefantes, la autoconciencia en los delfines, la comprensión de gestos de los bonobos o el cambio de sexo en los peces payaso. Algunos académicos argumentan que las plantas también deberían catalogarse como seres inteligentes en función de su capacidad para sentir y modelar entornos externos e internos y ajustar su morfología, fisiología y fenotipo en consecuencia para garantizar la supervivencia y la reproducción. Quizás parte del público descalifique tales afirmaciones justificando que los organismos vegetales se limitan a arrojar respuestas sensoriales y motoras puramente autónomas al carecer de sistema nervioso, pero esto no es en absoluto así. En contrapartida, las plantas son capaces tanto de discriminar experiencias positivas y negativas como de aprender de sus experiencias pasadas mediante el registro de recuerdos, por no mencionar que también pueden comunicarse calculando con exactitud sus circunstancias, utilizando sofisticados análisis de coste-beneficio y tomando medidas para mitigar y controlar los diversos factores ambientales estresantes. Ojo, esto no quiere decir que la inteligencia animal o vegetal recoja todos los atributos asociados tradicionalmente al intelecto humano. Véanse, la conciencia avanzada, el lenguaje simbólico complejo y la planificación largoplacista, ni tampoco al revés. Véanse, la ecolocalización de los murciélagos, la visión tetracromática del colibrí o el olfato de los osos. En segundo lugar, los físicos, ingenieros y matemáticos que trabajan con inteligencia artificial han propuesto una pila de definiciones que incluyen funciones ejercidas por las máquinas. Sin más dilación, procederé a leer un pasaje de un artículo de Kaplan y Handlin. En líneas generales, un agente inteligente es un sistema que interpreta correctamente un conjunto de datos, aprende de ellos y utiliza dichos aprendizajes para completar tareas, lograr objetivos y maximizar su probabilidad de éxito a través de una adaptación flexible. Así pues, el progreso en la IA abarca una infinitud de disciplinas y actividades, desde la identificación de partículas en física hasta el diagnóstico clínico en medicina, pasando por la modelización climática en meteorología, la optimización de rutas en logística o la detección de fraudes en finanzas. Pero no me corresponde ahora indagar con lupa en el tópico de la inteligencia artificial, sino en la segunda parte del documental.
En caso de que esta entrega alcance la cifra de 6.000 me gusta y una buena parte de la audiencia así lo exprese en la caja de comentarios, me pondré manos a la obra con ella. Recapitulando, aunque hayan resonado en el discurso palabras clave como adaptación, cognición, comprensión o resolución para referirse a la inteligencia, no es de extrañar que los pensadores más escépticos opten por señalar con el dedo índice antes que poner nombres y apellidos a este constructo.